Bien, amigos, continuamos aquí en Síntesis. Toda esta semana, todos estos días, estamos llenos, como es natural, de entrevistas sobre actividades políticas, porque estamos en medio de un proceso electoral que termina ya el domingo con las elecciones presidenciales, congresionales y municipales. Y lógicamente, los invitados son personas que vienen a hablar sobre su candidatura, sobre sus propuestas, sobre lo que es su partido, sobre todo esto. Pero siempre se habla de las incidencias de los procesos económicos o de los presupuestos o de las distorsiones o los déficits, los desequilibrios que hay en la economía, en los países, en el medio de los procesos electorales. Y para hablar de todo eso, que es importante, nos agenciamos a buscar un economista de calidad o experiencia, que aunque es político, es un verdadero técnico y conoce de estos temas mucho más que cualquiera. Tenemos con nosotros al economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien fue tesorero nacional, superintendente de banco, superintendente de valores, Contralor General de la República, en fin, muchísimas otras posiciones más también. Y con que vamos a compartir. Buenos días, Ivanhoe. Gracias, amigo de Síntesis. Ciertamente me siento privilegiado que en una coyuntura como esta yo esté ocupando este asiento, porque como usted bien señala, señor Terrero, aquí probablemente pudiera estar, y perfectamente pudiera estar, un candidato a regidor, a síndico, diputado, senador o hasta un candidato a la presidencia. Sin embargo, ustedes me han abierto un espacio para compartir con ustedes justo lo que usted señalaba. Claro, porque la importancia del tema. Vamos a comenzar por el principio, como dicen siempre. A veces no se comienza por el principio y debe ser siempre la norma. Incluso hay películas y libros que empiezan por el final. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se afecta realmente o podría afectarse la economía de un país en medio de todo esto que la gente piensa, de que se hacen cosas? Y lo digo de una manera específica porque el presidente de la República, Danilo Medina, dijo hace un tiempo que él garantizaba que en el Estado Dominicano, en estas elecciones, no iba a haber distorsiones y que no iba a haber un déficit mayor que los presupuestados, además, por el contrario, menor que lo que se estimó. ¿Qué usted cree? Ciertamente, desde hace muchos años, en la teoría económica se viene abordando el tema de la interdependencia entre lo político y lo económico. Particularmente, yo creo que uno de los principales economistas que abordó el tema fue un economista polaco de nombre Michael Kalecki, que fue quien abordó el tema, aunque no desde el punto de vista electoral, pero sí desde el punto de vista político, la economía. Luego, posteriormente, incluso con galardonado con importantes premios, el economista James Buchanan sí desarrolló la teoría de la elección pública, en donde asoció lo que él entendió fueron la ejecución de las políticas económicas dentro de la economía norteamericana vinculada a las elecciones. Eso dio motivo y causa para que se generaran otros estudios en otros países, incluso desarrollado con otros enfoques en términos de lo que es la teoría económica, como es la teoría de presupuestaria de ciclo económico de origen político. Y por eso, en el plano local, atendiendo concretamente a su pregunta, se ha acusado a los gobiernos de turno de utilizar las finanzas públicas, de utilizar la política económica de turno a favor del partido de gobierno con todos sus candidatos. Yo pienso que a nivel de retórica, eso ha ganado mucho espacio en el país. Hay gente que cree eso, tanto así que cuando las autoridades de turno dan a conocer un dato, pues lo descalifican. Generalmente son descalificados los datos, pero más aún en la presente coyuntura, porque bueno, si ese resultado da una connotación positiva, pues con más razón para descalificarlo, desde la óptica o perspectiva de la oposición. Y precisamente el presidente de la República había dicho que garantizaba que durante este proceso electoral las finanzas públicas se iban a ejecutar conforme a lo planeado y dispuso la congelación de la publicidad en un buen tramo de esta campaña electoral, al menos para los últimos meses, que es donde ha transcurrido la disposición. Y ciertamente ha ocurrido así. Dentro del presupuesto general de la Nación del año 2016 se ha estimado que el déficit fiscal financiero
para los primeros 3 meses se iba a situar en alrededor de 19 mil millones de pesos. 18 mil y algo, pero casi llegando a los 19 mil millones de pesos. Okay. Sin embargo, la ejecución presupuestaria de los primeros 3 meses muestran que este déficit se colocó en alrededor de 16 mil millones de pesos. De manera que eso quiere decir que, aunque hay déficit, fue un déficit por debajo de lo estimado, y por lo tanto de respeto a lo que dispone la Ley de Gastos e Ingresos Públicos de la República Dominicana, y es, creo, que demostrativo y evidencia de que las finanzas públicas no están siendo utilizadas a favor del partido de gobierno. Pero ¿por qué se habla siempre que en tiempos electorales se usan las finanzas públicas para lograr modificar la decisión de los electores? ¿Es cierto o es simplemente que en este periodo vemos que tenemos la reelección del presidencial, vemos que no se está ejecutando este tipo de práctica? ¿Por qué se habla tanto de esta práctica? Yo creo que es por el efecto demostración. Como el efecto de demostración está a la vista de nosotros, de cualquier persona común del país, al ver una acción gubernamental como por ejemplo la inauguración de las nuevas líneas, las nuevas terminales del metro, la tercera línea del metro, inmediatamente la población y parte de la oposición y algunos hacedores de opinión asocian ese tipo de accionar con la campaña electoral. Igual si se asiste a una comunidad con algún reclamo, incluso justificado, por parte de la ciudadanía y de la comunidad, también es visto esta acción como una acción más política que de asistencia social, asistencia económica, pero no siempre es así. No digo que no ocurra, en algún momento determinado haya ocurrido como un hecho aislado, pero no como una política de Estado. El que analiza la ejecución presupuestaria de varios periodos electorales, en mi caso lo he hecho, al menos en 5 periodos electorales, no encontré evidencia suficiente. Cuando digo suficiente quiere decir que apareció algo, pero no suficiente como para corroborar y decir y afirmar y concluir que las finanzas públicas siempre en periodos electorales han estado al servicio de las decisiones políticas. ¿Qué se dijo cuando en el 2012, cuando Danilo Medina llega al poder, se habla de que había un déficit en ese año de 100 y pico de mil millones de pesos? Ese déficit no, entonces usted no lo relaciona con el tiempo de campaña. ¿No fue que Leonel le metió dinero a la campaña de Danilo desde el poder? Mire, ciertamente en el 2012 hubo déficit, incluso de los más altos de la historia de la República Dominicana, pero eso hay que verlo desde 2 puntos de vista. Primero, del contexto internacional, la crisis financiera internacional que impactó negativamente en la República Dominicana, y el gobierno, como parte de su política pública, entendió que tenía que propiciar una política fiscal expansiva, claro, a los fines de evitar una recesión económica en el país y consecuentemente que aumente la pobreza y aumente el desempleo. Y justo se logró eso porque el crecimiento del PIB fue importante para el 2012, superó el 3.9%, también la tasa de desempleo se mantuvo en alrededor de 14.5%, que es el porcentaje de los últimos años, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la ley de presupuesto, se respetó la ley de presupuesto porque las partidas consignadas en el presupuesto de la Nación fueron ejecutadas conforme a lo planeado. Incluso... ¿De dónde fue el déficit? ¿Fue en los ingresos? Hubo una merma en los ingresos, ciertamente, a consecuencia de la caída de los ingresos ordinarios, y al mismo tiempo, recuérdese que hubo un gran aumento de los precios del barril de petróleo, que eso presionó a las finanzas públicas. Eso fueron como 30 mil millones de dólares. Por supuesto, y eso presionó a las finanzas públicas y consecuentemente explica parte del déficit fiscal, pero además también porque deliberadamente se aplicó una política fiscal expansiva. Pero le decía que si usted analiza la ejecución presupuestaria mensual de los años electorales, usted no encontrará durante los meses previos a mayo, digamos marzo, abril, incluso febrero, que el gasto público se dispare respecto a
junio, julio, agosto, y incluso hasta septiembre, octubre o cualquier mes. Usted analiza la ejecución presupuestaria mensual en cualquier periodo electoral. Y reitero, no es que en algún momento, en forma aislada, un mes se dispare con respecto a otro, pero en la mayoría de los meses la ejecución presupuestaria guarda una ejecución temporal bastante uniforme en cada uno de los meses. Entonces, por eso es que prefiero afirmar que no hay un pico en la ejecución presupuestaria durante los años de periodos electorales. O sea, lo que quiere decir esto es, el licenciado Ivan Cortiñas, es que ciertamente si miramos el déficit del año 2012 y lo adornamos circundantemente con el problema internacional, con la caída de los ingresos y el petróleo que subió significativamente, pero que realmente, efectivamente, había que tomar una decisión de expandir el gasto, vamos a decir así, porque de lo contrario era peor. Aunque se ganaran las elecciones, el resultado iba a ser peor. Sin embargo, la oposición nunca cree eso, y tampoco analiza, ni tampoco le conviene quizá analizar, que si vemos los parámetros comparativos de los gastos por mes, a lo mejor no hay una variación significativa en ese periodo. En esos 3 meses deberíamos de campaña o 4 meses. Así es. Sí, pero si lo hacen, entonces va como que va en contra de ellos mismos. O sea, que la política de oposición hace política realmente no a veces en base a realidad, sino en base a hacer que perciba a la gente que las cosas no están bien, sino que está mal, o que se hizo mal. ¿Cómo puede uno llegar a que la gente pueda entender que realmente efectivamente lo que el gobierno está haciendo lo hace bien y que no vaya a percibir que realmente se hizo a propósito para distorsionar el gasto y quizás no expandir el gasto, sino regalar dinero en campaña para que la gente vaya a votar o para que la gente me favorezca con su voto? Yo creo que se regala dinero en campaña, pero lo hacen los partidos. Los partidos agencian fondos, tanto los que provienen de la Junta Central Electoral, que está establecido por ley, como por donaciones privadas. Y actividades que hacen los partidos para recaudar recursos, ingresos que le permitan financiar su campaña y sus gastos. Los partidos todos, porque no creo que haya un dominicano que se mueva solo, a no ser que sea un dirigente del partido, que se mueva solo por simpatía, sino que el grueso se mueve por alguna razón económica o por expectativas económicas. Claro. Entonces, yo digo que a la oposición le pasa lo del flamenco rosado, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Y le digo el flamenco rosado porque es una expresión que acuñó un intelectual norteamericano, Frank Hoffman, en donde estableció que las cosas que estaban a la vista eran ignorados por los observadores o por los actores. Exacto, por eso la pregunta. Entonces, los candidatos o los hacedores de opinión de la oposición no alcanzan a ver porque no quieren, en forma deliberada, lo que está a la vista. ¿Y qué está a la vista? Bueno, el buen desempeño económico. Ahí están los resultados de este trimestre a trimestre, con un altísimo nivel de crecimiento del PIB de 6.1%, con una inflación negativa de 0.58%, con unas remesas que crecen por encima del año pasado. En el primer trimestre se sitúa por encima de los 1.200 millones de dólares. También lo propio con la deuda pública del sector financiero, del sector público, valga la redundancia, que hoy día está en 36%, cuando en enero estaba en 36.7% del PIB. Entonces, perdón, licenciado, usted habla del crecimiento económico, de las remesas. ¿Cuáles son estos indicadores? Repita, lo que uno debe tener presente. Bueno, además de lo que usted ya acaba de señalar, también está la tasa de interés del sistema financiero, la tasa de política monetaria, que establece las autoridades del Banco Central. Por igual también está el tema del tipo de cambio, que se ha mantenido estable, apenas una depreciación de 0.5% los primeros 4 meses del 2016. Entonces, esos hechos económicos que están a la vista porque son datos que publican las autoridades y además se puede apreciar en el mercado, son ignorados. Y al ser ignorados, usted sabe que si usted en la historia política de muchos países, el resultado económico positivo impacta positivamente en los resultados políticos. Entonces, si usted ignora esos resultados económicos positivos,
respecto a lo que ya dicen las encuestas ahora, que sitúan al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina, también presidente de la República, con la mayoría de los candidatos del PLD, como dicen las encuestas, que van a ganar en una primera vuelta y que vamos a ganar en forma holgada, eso está a la vista, porque los resultados económicos favorecen eso, pero son ignorados por un litoral que obviamente está también luchando por un espacio dentro de la administración del Estado. Lo contrario también ha habido evidencia en el país. Para el 2004, la situación económica del país era totalmente adversa. Claro. Y lo reconocen, yo creo que cualquiera de los mortales dominicanos. Y esos resultados económicos adversos, ¿en qué también se derivaron? En unos resultados políticos adversos para el partido de gobierno de turno. Entonces, como pueden ver, si concluimos que para una cosa es correcta, que el resultado negativo impacta negativamente en los resultados políticos electorales, pues también debemos asumirlo por igual con los resultados positivos. ¿No será que el dominicano o ya aprendió a que lo más importante es que la economía esté estable, o realmente ya el dominicano hay lo que no quiere cambiar su forma de vida? No quiere desastres en su economía. Yo creo que exactamente lo que usted señala, ha habido un proceso de maduración, un proceso de fortalecimiento institucional que conduce primero a políticas monetarias y fiscales que se ejecutan conforme a lo establecido. Y segundo, los agentes económicos, como son los inversionistas y el público en general, tienden a tener confianza en esas políticas públicas, y además también porque entienden que preservando la estabilidad macroeconómica y la estabilidad incluso microeconómica, no se agencian posiciones de dolarizar sus economías, tanto la economía de la empresa como la economía de la familia, y no presionan el tipo de cambio, que es una de las variables que mejor expresa cuando hay nerviosismo en un mercado. Yo creo que es una de las principales variables que empieza de una vez a tener un comportamiento irregular respecto al comportamiento cuando no hay ningún tipo de tensión. Entonces esa es una expresión de maduración, de madurez del sistema democrático dominicano, de las políticas económicas que se ejecutan, así como de los actores que participan. Es un buen ejemplo, diría yo. Mire, yo creo que me gustaría echar un poquito hacia atrás, como voltear el dial, para que la gente vuelva y tome lo que usted dijo ahorita con relación al tema de los partidos políticos. En campañas, te dijo, se da recursos, se da dinero, hay logística, el término que le han llamado a la gente ahora, de que es mover a la gente, asegurarse que los votantes vayan a votar. Lo hacen todos los partidos, lo hacen. Quizás que tienen mejor estructura, que tienen más recursos, pueden tener más facilidades para eso. Y usted dijo algo interesante, o sea, los partidos es que tienen que actuar en ese momento, o sea, no es el gobierno. O sea, el PLD es un partido del sistema, igual que hay tantos partidos más, y todos reciben unos fondos del presupuesto nacional, no del gobierno central, sino del presupuesto nacional que se aprueba en el Congreso, porque hay una ley que establece eso. Yo no estoy de acuerdo con la ley, pero esa es la ley. Entonces la Junta es el intermediario, y es que recibe los fondos a través del presupuesto de la Junta y los asigna a los partidos. Los partidos con eso tienen que hacer para que me pongan las vallas, para que la gente ponga colocaciones en anuncios y para que también vayan a votar. Creo que eso es bueno resaltarlo, porque lo que pasa es que el que tiene menos oportunidades. ¿Y por qué? Porque la ley hizo una excepción y dijo, el que tiene menos de un 5% no tiene tantos recursos y por lo otro, tiene lo otro. Es bueno decirle a la gente que eso es así. Y lo hizo solamente para poner un comentario. Ahora, usted dijo hacia atrás que nosotros estábamos presupuestando un déficit para el trimestre de 19.000 millones de pesos. Y que motivado por algunas decisiones del gobierno, eso no lo dijo usted, pero lo digo yo, el déficit real bajó a 16.000 millones. Pero sí dijo que una de las medidas fue recortar la publicidad. Y eso real efectivamente, 3.000 millones de pesos que bajó, realmente afectan realmente a la economía. Aunque el gobierno se ahorró en el gasto eso, realmente no fue colocado eso. Tú le sacas dinero. No fue colocado eso a los medios. Y eso fue una decisión política porque la oposición política estaba quejándose de eso. ¿Cómo impacta eso en el sector privado, que es un motorizador de la economía? Mire, dos cosas. Yo suscribo lo que usted ha señalado. Pero lo que hemos hecho política desde los años 70
a mí me ha tocado, y creo que el mejor ejemplo es ponerse a uno mismo de ejemplo, porque poner a otros es un poco atrevido. Yo pegaba afiche, colocaba vallas y hacía un sinnúmero de actividades. A mí nunca se me daba un peso como a los compañeros de la época, de todos los partidos. Sí. Hoy día, si usted intenta movilizar a cualquier compañero de mi partido o de cualquier otro partido, usted tiene que buscarle su diario. Entonces eso es un gasto para los partidos políticos. Esa es una gran diferencia. Lo segundo es que ciertamente esta disminución del déficit fiscal pudiera impactar en el nivel, impactó en el nivel de gasto de la República Dominicana, especialmente del gobierno central. Pero por el ámbito monetario, que también hay que enfocarlo, encontramos que el medio circulante, para que la gente lo pueda entender, porque tal vez la expresión más correcta sería la base monetaria restringida, pero para que el público lo entienda, el medio circulante creció por encima de lo que se había programado en el año para el 2016 en el programa monetario que establecen las autoridades. ¿Cuánto estableció el programa monetario? Que para el primer trimestre este medio circulante, y aunque no es lo mismo que la base monetaria restringida, pero para que el público lo entienda, este medio circulante a lo más que debía llegar era a 209.000 millones de pesos. Sin embargo, ha llegado hasta 214.000 millones de pesos. Entonces, ese aumento del circulante ha equilibrado la parte de la reducción del déficit fiscal y al mismo tiempo ha permitido que la economía pudiera seguir moviéndose en la actividad, en el dinamismo que ha estado desempeñándose, al punto que hemos crecido en 6.1% sin que hayan presiones o amenazas inflacionarias. Como le indiqué, en el primer trimestre se colocó negativo, menos 0.58%, y el tipo de cambio apenas se depreció en 0.5. Entonces, la expansión monetaria no presionó los precios internos como la tasa de cambio o el tipo de inflación, incluso la tasa de interés que se ha movido en un rango de 15.3% a 16% como tasa por medio ponderado del sistema financiero de la República. Licenciado, yo quiero hacer un pequeñito, separar un poquito de la política y hacerle una consulta. Nosotros, de la política de la política de esta semana, ¿verdad? Pero tenemos el tiempo. Usted ha pasado por la superintendencia de bancos, superintendencia de valores y por diferentes áreas y maneja también los temas de la economía. Nosotros vemos que a raíz de esto de los fideicomisos y de la política de construcción de vivienda, el gobierno ha destinado unos fondos o ha autorizado unos fondos, creo que de los fondos de pensiones, 10.000 millones o algo así, a que los bancos a que se coloquen a una tasa de un 8% fijo a 20 años. Entonces, si de esto ser así, cuando uno coloca un dinero en pesos a 20 años, esto no, a la hora de que esto va a seguir teniendo su rentabilidad en intereses, pero la tasa del dólar eventualmente debe de ir aumentando en este ciclo. ¿Esto no hace que se pierda el valor del dinero en el tiempo? Mire, permíteme tal vez reflexionar sobre este tema de otra manera. Yo fui superintendente. Para mí es ideal esta medida, o sea, yo lo veo esto como la solución al tema de los intereses, el problema de la cosa, si el la déficit tasa, habitacional. Si la tasa del dólar ahora, yo me pongo a pensar, si yo un dinero mío lo coloco a 20 años fijo, yo recuerdo cuando mi papá compró una casa en un proyecto de la Lotería Nacional, la privada, fue donde nosotros, 1972, 73, y le dieron un préstamo a 30 años. Un préstamo que era en su momento difícil de pagar. Y cuando a partir de los años 80 y 90, que fue terminando el préstamo, creo que pagaba 26 pesos. Entonces tú decías al final, no conviene, tú pagabas 26 pesos ya cuando tú ganabas 125 pesos de sueldo, pero también pagabas 26 pesos cuando tú ganabas ya 5 y 6 mil pesos. O sea que no era, en un momento se convirtió en nada. Sí. ¿Esto es lo que va a ocurrir después? Fíjese, yo fui superintendente de valores y creo que, si no el primero, fui de los primeros en promover la diversificación de los fondos de pensiones. Así es. Porque eso es lo correcto. La ley de seguridad social establece que los fondos de pensiones, como criterio general, deben de destinarse a
a tener un efecto multiplicador positivo en el crecimiento económico y la expansión del empleo. Eso desde el punto de vista general. Pero desde el punto de vista más micro, más sectorial, la ley también establece que las decisiones de invertir de los fondos de inversión tienen que estar sujetas a un rendimiento, a una rentabilidad. Y siempre que la decisión de invertir, es decir, la tasa de interés, supere en forma importante a la tasa de inflación, estamos hablando que la decisión de invertir es correcta, porque estamos hablando que tiene un retorno positivo. Y aún en el escenario de un 8% de tasa de interés, estamos considerando que si tenemos una tasa de inflación que en los últimos años a lo más que ha llegado es a 2 puntos y algo por ciento, 2.34, 2.44%, estamos hablando de una tasa de interés real positiva para la inversión de los fondos de pensiones. Y también creo que, yo no creo que el gobierno central haya intervenido en forma directa para que la Superintendencia de Pensiones tome la decisión de autorizar o de flexibilizar la regulación para que se haga un uso, vamos a decir, masivo, sin respetar lo que establece la ley de seguridad social. No, pero no, exacto, no fue así. Porque es que se estaría violando la ley. Claro. La ley. Y yo creo que un presidente que se respete, y yo creo que el de ahora se respeta. Al igual No fue así la medida. No, era del encaje legal. Eso es otra cosa. Encaje legal. Eso es otra cosa, pero como la pregunta vino de los fondos de pensiones. Está bien. Lo del encaje legal sí, pero aún así, pero para concluir el análisis, y también un superintendente de pensiones que se respete, y yo creo que el actual se respeta, como nos hemos respetado los anteriores también. Creo que como superintendente de banco y de valores que fui, respeté la ley. Por eso a veces me acusaron de actuar en contra de los consumidores, porque yo decía que la tasa de interés, y sigo diciéndolo todavía hoy día, que la tasa de interés de la tarjeta de crédito no puede ser fijada a partir de un acuerdo, sino que es el mercado, como lo establece la ley del mercado de valores financiero. Usted tiene muchos años en la parte gubernamental, pero también en la política. Miren la foto que encontré allí. Wow. Esa foto, ¿qué tiempo tiene, licenciado? ¿Cuánto recuerdo? Eso, encontramos una escenografía al lado de unos de eso hacen como candidatos añejos. De unos 15 años. Pero fíjese, no era que yo era candidato en ese entonces. No, estaba apoyando a alguien. Yo me estaban apoyando a mí, porque fíjese que ahí dice, te creemos. Fue que en ese momento fui acusado de participar en una asociación de malhechores. Pues yo pensaba que era una cosa política. No, era política. La acusación era política. La acusación fue política, fue el caso del PM, donde estuvimos Simón Lizardo, Diandino Peña, Luis Injaustiz y yo, y la justicia luego se encargó de limpiarlo. Exacto, de emitir fallo a nuestro favor. ¿Y usted está en política de cuánto? ¿20 años? Yo desde que tenía los 17 años. Yo fui de los PLDistas que entré al PLD no por círculos de empleo ni por proyectos comerciales. Yo fui y me mantengo en el PLD por razones de principio, porque creía y creo en la política, en lo que nos enseñó don Juan Bosch, nuestro líder histórico. Fíjate, es tanto así que yo estoy desempleado. Y estoy desempleado y estoy trabajando a favor de la candidatura de Danilo Medina y del resto de los candidatos. Eso muestra e indica que nosotros sobreponemos los intereses generales sobre los particulares. Y yo creo que todo buen PLDista así hará también de cara a las elecciones, porque hay algunos que piensan que un segmento del partido no va a votar a favor del candidato. Bueno, siempre en los análisis se dice de todo. Pero está unido, el PLD está unido para este proceso electoral. Yo pienso que sí. Yo vi a Leonel en la calle ayer hasta. Y no solamente ayer, sino que Margarita le dio un cariñito en la gorra. Y quizás la pregunta ahí, juntada con la de Michelle, podemos evaluar, o podemos determinar si hay mayor unidad en el partido de la Liberación Dominicana en el 16 que en el 12. Cuando en el 12, pues todo el mundo apoyaba al candidato Danilo Medina, y ahora en el 16, porque hubo algunos contratiempos, pero ¿cómo puede comparar a Iván Jóvenes de Cortiña la unidad 16 versus 12? Mire, yo hice un ejercicio en mi casa de matemática de resultados electorales, y ese ejercicio me dio como resultado que aún en el escenario más dramático, más extremo en lo negativo, en donde el PLD obtenga una votación
como partido individual obtenga una votación relativamente baja, como por ejemplo la del 2012, que fue relativamente baja. 37%. 37.7%. Aún en ese escenario, que es un escenario extremo, negativo, el PLD ganaría en primera vuelta. Y en un escenario... Repítanos. Sí, en un escenario negativo, extremo, del PLD como partido solo, no sin los aliados, descontándole los aliados, el PLD ganaría en la primera vuelta con ese porcentaje que sacó en el 2012, 37.7%. Si hacemos una mirada más retrospectiva y el PLD se mantiene tan unido como se mantuvo en el 2004, que el PLD sacó una votación de 49% como partido individual, pues ahí ganaríamos todavía en forma mucho más holgada. Si lo observamos a partir de lo que obtuvimos en el 2008, que fue 44%, también ganaríamos en primera vuelta con una posición menos holgada, pero también cómoda. O sea, en cualquiera de los tres escenarios. Pero siempre por encima del 52%. Por encima del 50% más sí, uno, que es lo que establece la ley. A eso habría que sumarle entonces los partidos aliados, que históricamente le han sumado un porcentaje importante. 5, 7, 8%. Sí, No, que tiene un PRD hoy. y hasta más. Pero y hasta más yo creo aportado. que en ese análisis que usted hizo, me imagino que se paró en un momento para analizar lo siguiente, valga la redundancia. 44% dijimos en el 2004. No, 2008. 2008. 49% 2004. 2004. 37% 37.7% 2012. Y ahí debe ser materia de análisis. Sí. ¿Qué pasó? Ahí hubo un decrecimiento en la ganancia de votos del Partido de la Liberación Dominicana, el fruto de todo el ejercicio gubernamental. Usted dirá, bueno, pero se sigue con el ejercicio gubernamental. Eso es cierto, pero si usted lo ve desde la óptica de la acera opuesta, usted encontrará que no hay competencia, que hay una oposición totalmente fragmentada. En el caso ahora. No, y además, pero esta es la realidad de hoy sí, día. claro. O sea, no tenemos un PRD como lo teníamos en el 2012. Y ahora es aliado. Hipólito, pero supongamos que parte de esa franquicia se fue a otro litoral, claro, que creo que fue sí, así, porque los números están ahí. No podemos pensar que el PRD de hoy es el mismo del PRD del 2012. El que lo piense creo que no está... Está mal. Está desenfocado. Sí. Y en el 2012... el PRD estuvo al punto de ganar las elecciones, fueron bastante competitivas. Hasta el último día se estuvo en una lucha bien titánica. 2% de diferencia, aproximadamente. Danilo ganó con 51% y algo, y el PRD obtuvo con casi 48. Mejía, 47 puntos y algo. Exacto. Ahora, si bien es cierto que el PLD todavía ha continuado en el gobierno y que puede mostrar algún nivel de desgaste, el desgaste en la oposición ha sido mucho mayor en términos proporcionales. Pero también, perdóneme licenciado, pero también yo creo que Danilo Medina, que fue un candidato que se decía que era bueno, pero que no calaba a nivel de que no era popular. Le faltaba carisma. Le faltaba carisma. Yo creo que ganó todo eso ya con la experiencia y con estos casi 4 años, porque Danilo todos los días sube más. Totalmente de acuerdo. Que eso hay que reconocerlo, cualquiera lo reconoce. Eso es lo que explica. El Danilo de hoy no es el Danilo del 2011. Por eso es que presento varios escenarios. El escenario con un 37% y el escenario con un 49% como PLD, porque Danilo Medina en su ejercicio gubernamental ha podido redimensionar su figura como estadista, como político, y si a eso se le incorpora la participación activa del presidente Leonel Fernández apoyando al candidato Danilo Medina y apoyando al resto de los candidatos, no me cabe la menor duda que vamos a ganar en primera vuelta en forma holgada. Licenciado, Danilo Medina, el presidente, ha dicho el sábado pasado en un evento con los trabajadores con Danilo, las centrales, no las centrales, sino personas de las centrales, que hasta que haya talento en el PLD, la oposición va a tener que seguir haciendo fila. El presidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho que el PLD va a estar en el gobierno hasta el 2044. 2044 cumplimos 200 años de independencia. Podríamos suponer que en el 2045, entonces saldría, en ese periodo después saldría el PLD. Real y efectivamente, eso se dice porque hay mucho talento, porque tenemos realmente, como partido, tienen una fortaleza, o porque realmente apuestan a que la oposición nunca va a avanzar. Yo creo que es una combinación del factor que ha presentado Danilo Medina y también el factor que ha explicado de alguna manera Leonel Fernández. Yo le agregaría otro, que el PLD como partido de gobierno lo siga haciendo bien.
porque podrán haber muchos talentos, y creo que los hay en el PLD y los hay en otros partidos. No voy a decir que es privativo del Partido de la Liberación Dominicana, sino que siga siendo un buen ejercicio gubernamental, porque pudiera haber un excelente dirigente del partido con un elevadísimo coeficiente de inteligencia. Sin embargo, si hace una gestión gubernamental pobre, Sí. Los resultados van a ser opuestos. Yo creo que el señor Hipólito Mejía es un hombre con mucha sapiencia en términos de esa sabiduría callejera, y sin embargo tuvo unos resultados desastrosos desde el punto de vista económico. Y Jorge Blanco, como profesional y en su momento como intelectual, también era toda una figura. Hizo un gobierno desastroso en términos económicos. Leonel Fernández es una persona brillante desde el punto de vista conceptual e hizo una gestión gubernamental exitosísima. Por eso ha continuado gobernando el PLD. Danilo Medina es una persona de talento profesional y lo ha hecho bien, y va a ganar de nuevo ahora en estas elecciones del 2016. De manera que una combinación del talento personal de los dirigentes de nosotros, conjuntamente con el accionar como partido de gobierno, tomando decisiones gubernamentales. Mire, finalmente, una pregunta final, porque ya tenemos el tiempo contra y tenemos otro invitado. Las políticas monetarias, financieras y fiscales, hay que saber manejarla bien para cómo entrelazarla una con otras. Y si se ha hablado, y lo ha dicho la oposición, de que como se habla de una reforma fiscal, que le ponemos el apellido integral, porque requiere otras cosas más que en el gasto y en el ingreso, brevemente al economista, porque las candidaturas son de economistas. Danilo Medina es economista, Luis Abinader es economista, la vicepresidenta de él es economista, o sea, y todos los tres son de INTEC, y usted de la UAS. Así es, a orgullo. Bien, mejor universidad primada. La pregunta es, ¿tenemos bien articulado todas estas políticas monetarias, financieras, económicas, para que no haya ninguna distorsión y que real efectivamente podamos entrar a posteriori a un gran pacto fiscal de compromiso entre el sector privado y el sector público? Yo pienso que como responsabilidad estamos en el deber y en la obligación de propiciar un cambio fiscal. Y esto lo fundamento en el hecho de que considero que el modelo económico actual ya ha entrado en una fase de agotamiento. Y al entrar en una fase de agotamiento requiere de ser fortalecido. Y ese fortalecimiento solamente puede garantizárselo un cambio fiscal que aborde el tema del gasto, que aborde el tema del ingreso y que aborde todo lo relativo al control. Son tres aspectos fundamentales que solamente lo puede garantizar un enfoque integral en donde participen en forma consensuada todos los sectores de la vida nacional. Yo creo que un cambio fiscal en la República Dominicana no es privativo de los economistas del PLD. Debe ser un escenario en donde participemos todos con el propósito de dotar al país de una nueva política económica basada en un modelo que permita que siga siendo sostenible. Todos los modelos llegan a un momento que dan señales de agotarse, sí, claro, o terminan agotándose. Entonces, antes que termine agotándose, pues hay que inyectarle la vitamina que necesita, y eso lo garantiza un cambio fiscal. Licenciado, muchísimas gracias. Yo creo que el objetivo que nos trazamos aquí en síntesis con esta participación de hoy, analizando estos temas económicos en el medio de un proceso electoral, creo que lo hemos logrado. Yo creo que para la gente este ha sido un programa interesante para analizarlo y para verlo a posteriori, inclusive después de las elecciones. Le felicitamos por su presentación. Deseamos suerte al Partido de la Liberación Dominicana, usted es miembro del Comité Central, y que ya el tiempo está over, como dicen los juegos de PlayStation. Game over. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con Nicolás Calderón, el doctor Nicolás Calderón, miembro del Comité Central del PLD, quien estará con nosotros también compartiendo este escenario.